Hola a todos mis pequeños cienciólogos. Soy el profesor Paulo Tavares y este es mi canal Las Ciencias con Tavares. Bueno, hoy vamos a ver el tema de trigonometría. Un tema que lo va a usar mucho en matemática, en muchos años, también en física. Tenemos mucho para ver, veamos. Bueno, la trigonometría se encarga del estudio de los triángulos rectángulos. ¿Sí? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Aquel cuyo ángulo es de 90 grados. Tiene básicamente dos lados A y B, que son los que forman el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, que son los catetos, y tienen el lado que no lo integra, que yo lo llamo H, que es la hipotenusa. ¿Sí? Bien. Y la idea es que con solamente dos datos que nos den, podemos sacar todos los lados y todos los ángulos. Solamente con dos datos. Esos dos datos pueden ser dos lados o pueden ser un lado y un ángulo. Aparte obviamente del de 90 grados. O sea, si es un triángulo rectángulo también tenemos ese dato. Entonces de eso se trata. ¿Cómo calculamos todos los lados y todos los ángulos a partir de dos datos? Dos lados o un lado y un ángulo. Bien, bien, bien. Para contestar esto tenemos que saber tres cosas. Esas tres cosas van a ir girando sobre todo nuestro estudio de la trigonometría. Bueno, ahí estamos. Esas son las tres cosas que tenemos que saber. La suma de los lados de un triángulo, todo triángulo, sus ángulos suman 180 grados. Repito, la suma de todos los ángulos es 180 grados en todo triángulo, sea rectángulo o no. Ahora, ¿qué pasa? Si vos ya sabés que este tiene 90, y acá suman 180, vos sabés que estos dos entre sí suman 90, o sea, los dos ángulos agudos del triángulo suman 90 grados, porque con el recto llegas a los otros 180. Después también tienen que saber el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. El caso más conocido de esto es el triángulo 345. O sea que un cateto valga 3, el otro valga 4, lo cual te lleva a que la hipotenusa de 5, fíjate. ¿Sí? ¿Se ve? O sea, 5 al cuadrado, una hipotenusa, 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Bueno, 25, 9 y 16. Vamos a ver cuánto da. Y sí, obvio que 16 más 9 son 25. ¿Sí? ¿Se ve? Y a continuación las funciones trigonométricas, pero eso voy a borrar y te lo voy a explicar desde el principio. Si yo tengo un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos agudos, ¿no? Que puede ser este o este, yo dibujé alfa, tenemos las funciones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente. El seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, ¿qué es el cateto opuesto y qué es el cateto adyacente? Y bueno, si yo tengo este ángulo de aquí, el opuesto va a ser este, porque está opuesto, y el adyacente, el que lo toca, va a ser este. Ahora yo tuviera este ángulo, va a ser al revés, el adyacente va a ser este y el opuesto va a ser este. La hipotenusa siempre es la misma. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos de cómo usar esto y después lo vamos a complicar un poco más. Veamos. Ahí, supongamos esto, ¿no? Yo te digo que el ángulo alfa, este de acá que está acá, mide 30 grados. El lado B vale tanto. Y yo te pregunto la hipotenusa. ¿Cómo se resuelve? Primero tengo que buscar una fórmula que represente los datos que tengo. Tengo este ángulo, este y este. Entonces, esta es la hipotenusa. ¿Y este qué es? ¿El cateto opuesto o el adyacente? Por supuesto, el cateto opuesto, el adyacente sería este. Entonces necesito una fórmula que tenga el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál de las tres fórmulas será? Obvio, la primera. Obvio, la primera. Veamos entonces. Ahí, ¿no? Y bueno, ahora, como la incógnita está abajo, tiene que pasar este para acá y este seno para allá. Bueno, calculo con la calculadora el seno de 30.
que me da 0,5, entonces queda 10 centímetros sobre 0,5. Y bueno, 10 dividido 0,5 es 20. Por lo tanto, la hipotenusa es 20, se la cuenta. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ahora ¿qué pasa si es al revés? Si yo no te doy el ángulo y te pido que me lo calcules, como en este caso. Te doy estos dos datos, ¿sí? Y te digo calcular ese ángulo. En ese caso tenemos que usar las funciones inversas. Inversa seno, inversa coseno o inversa tangente o arco seno, arco coseno y arco tangente. De las dos maneras se llaman, ¿sí? En las calculadoras las funciones inversas suelen estar escritas así, a la -1, ¿no? Y cómo se obtiene según la calculadora, a veces es im seno, por ejemplo, la inversa del seno es inversa seno, y en otras calculadoras es shift seno y en otra segunda función seno, por ejemplo. En esta calculadora especial está, no sé si llegarás a ver ahí, como shift, ¿sí? Bueno, pero entonces vamos a resolver el problema. Nosotros sabemos que nos piden este ángulo y tenemos estos dos. Si nosotros vemos este ángulo de aquí, este que está acá es el cateto opuesto y este que está acá es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué fórmula incluye el cateto opuesto y el cateto adyacente? Por supuesto, la tangente. Entonces, fíjate. El opuesto es 6 y el adyacente es 5. ¿Sí? ¿Te das cuenta? La tangente es 1,2, pero ¿cuál es el ángulo? ¿1,2? No. 1,2 es su tangente. O sea, la pregunta sería, ¿qué ángulo tiene tangente 1,2? ¿Qué ángulo tiene tangente 1,2? Y ahí aparece la función shift tangente 1,2 igual. ¿Sí? Yo te explico cuánto da, chequealo vos en tu calculadora. Si no te da, es que lo usaste mal y déjame en los comentarios a ver qué te puedo ayudar. Ahí está, da 50,19 grados. Ahora, ese coma, ¿sí? 50,19 grados. Ese coma se podría pasar a grados, minutos y segundos con otra tecla de la calculadora, ¿no? Que es esta. Te escribo cuánto da y fíjate si lo podés pasar. Ahí está, da 50 grados, 11 minutos, 21 segundos. Entonces hemos visto cómo sacar un ángulo, un lado a partir de un ángulo y un ángulo a partir de los lados. Y quedaría una más. Sacar el tercer lado a partir de los otros dos. Y vamos a hacerlo. La pregunta sería esta, mirá. Ahí, ¿no? Yo te doy la hipotenusa y te doy un cateto y te pido el otro cateto. Esto se puede hacer de dos maneras. En realidad, si te pones a pensar lo que hicimos, nosotros podríamos sacar uno de estos dos ángulos, ¿no? Y una vez que tenés el ángulo y un lado, sacarías el otro lado, combinando ambas expresiones que hicimos en el ejercicio anterior. Sin embargo, es más fácil aplicando el teorema de Pitágoras. Este al cuadrado más este al cuadrado es este al cuadrado. O sea, este pasa por acá, restando. Calculo. Ahora, ¿esto es el lado? No, esto es el lado al cuadrado, o sea, este cuadrado pasa como raíz, este cuadrado pasa como raíz. Y de ahí calculo que es 6, ¿no? Ahí está, ¿no? Inclusive a partir de estos datos, como te mostré antes, podría sacar los otros ángulos. Y bueno, y te dejaré un último ejercicio de tarea para que lo resuelvas y me lo dejes en los comentarios. El ejercicio es el siguiente. Ahí. Te doy la hipotenusa 7 centímetros y el ángulo de 25. Pensá todo lo que hicimos y te va a salir sin ninguna dificultad. Los tres lados, o sea, este que ya tenés más estos dos, y los tres ángulos. Este que ya tenés, este que te imaginarás, más este, ¿sí? Y bueno, esperamos que te haya gustado este video. Suscríbete, dale like, seguime en Facebook, en Instagram, que ya sabes que siempre los pongo ahí en la dirección. Y nos vemos en el próximo video. Chau.